Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mismísimo corazón de nuestras células para entender cuál es su motor energético principal. Sí, vamos a hablar del ciclo de Krebs, que a lo mejor también os suena como ciclo del ácido cítrico. Es, para que nos entendamos, la ruta metabólica clave que transforma el combustible que sacamos de la comida en la energía que nos permite, hacer de todo. Vale, para este recorrido que vamos a hacer hoy, primero vamos a ver dónde ocurre toda esta magia. Luego echaremos un vistazo a cómo se prepara el combustible para poder entrar en el ciclo. Después nos meteremos de lleno a analizar las reacciones más importantes. Veremos cómo se controla su velocidad. Y para terminar, cómo la célula se las apaña para que a ese motor, digamos, nunca le falten piezas. Vamos allá. Bueno, para empezar, como en cualquier gran producción, necesitamos un escenario, ¿no? Pues en el gran drama de la vida celular, ese escenario es un orgánulo que es una pasada, la mitocondria. Imaginaos que es como la central eléctrica de la célula. Ahí es donde se queman los combustibles para soltar toda la energía que nos mueve. Pero ojo, el ciclo de Krebs no pasa en cualquier rincón de la mitocondria que va. Ocurre justo en su corazón, en lo que llamamos la matriz, que es esa parte más interna que se ve en la imagen. Y claro, esta ubicación no es para nada casual, ¿eh? Es el sitio perfecto, estratégicamente hablando. Funciona como un taller súper especializado que tiene a mano todas las herramientas y materiales que hacen falta para que la maquinaria energética vaya como la seda. A ver, la producción de energía en la célula es como una obra de teatro en 3 actos. En el primer acto, ¿qué hacemos? Pues rompemos moléculas grandes, los combustibles, en piececitas de 2 carbonos, el famoso acetil-CoA. El segundo acto, que es el protagonista de hoy, es el ciclo de Krebs. Aquí es donde se oxida por completo ese acetil-CoA. Y por último, en el tercer acto, se usan los productos del ciclo para fabricar, pero a lo bestia, la gran mayoría del ATP de la célula. O sea que el ciclo de Krebs es la pieza clave, el nexo que une la rotura del combustible con la producción masiva de energía. Claro, para que el ciclo se ponga en marcha, la molécula de piruvato, que es el resultado de la glucólisis, necesita una especie de ticket de entrada. Tiene que transformarse en acetilcoenzima A, que es la molécula que de verdad le da chicha al ciclo. Y esta reacción, de verdad, es un momento crítico para la célula. Fijaos bien, el piruvato, que tiene 3 carbonos, pierde uno, que se va como CO2, y se convierte en ese grupo acetilo de 2 carbonos que entra al ciclo. Pero lo más importante de todo esto es que la reacción es irreversible. Es un punto de no retorno. Una vez que la célula hace esto, ya no hay marcha atrás. Se compromete sí o sí a quemar ese combustible hasta el final para sacar energía. Y claro, para una tarea tan crucial, la célula no usa una simple enzima. No, señor. Utiliza toda una máquina molecular, un complejo de varias enzimas que trabajan juntas. Imaginaos una cadena de montaje, pero a nivel molecular. Es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, o PDH para los amigos, y hace el trabajo de una forma increíblemente eficiente. Es una auténtica maravilla de la evolución, vamos. Como se ve aquí en la tabla, este supercomplejo está hecho de 3 enzimas principales, la E1, la E2 y la E3. Cada una de ellas tiene su propia herramienta molecular, un cofactor, para hacer su parte del trabajo. Y lo genial del sistema es que ocurren en una secuencia perfectamente coordinada, como una coreografía. Se van pasando el producto de una a otra sin perder ni un segundo. Y este esquema lo explica de maravilla. Mirad cómo funciona esa cadena de montaje. El producto de la primera enzima pasa directamente a la segunda y de la segunda a la tercera. Este sistema de canalización es la clave. Evita que las moléculas tengan que viajar por ahí, lo que acelera todo el proceso un montón. Y además se asegura de que los intermediarios no se escapen ni se metan en otras reacciones que no tocan. Es, la eficiencia llevada al extremo. Vale, pues ahora sí. Ya con nuestro acetil-CoA preparadito, nos metemos de cabeza en el meollo del asunto, el ciclo en sí. Pensad en él como una gran rotonda metabólica, el centro neurálgico donde se procesa el combustible para sacarle todo el jugo energético. Una cosa que hay que tener clarísima sobre el ciclo de Krebs es que tiene como una doble personalidad. Decimos que es una ruta anfibólica. Esto suena muy técnico, pero es fácil. Por un lado es catabólica, o sea, se dedica a quemar acetil-CoA para sacar energía. Pero por otro lado es anabólica, es decir, sus piezas intermedias se pueden robar para construir otras cosas, como aminoácidos, glucosa. Es como si fuera un horno y una fábrica de ladrillos, todo en uno. Y aquí lo tenemos, el mapa completo de la rotonda. Mira, todo empieza cuando el acetil-CoA, que tenía 2 carbonos, se une a una molécula de 4 carbonos llamada oxalacetato. A partir de ahí, empieza una secuencia de 8 reacciones. En el proceso se van soltando los 2 carbonos del acetilo, en forma de CO2, se va capturando energía como GTP, NADH y FADH2, y al final de todo, ¡tachán!, se regenera el oxalacetato del principio. Y así está listo para dar otra vuelta a la rotonda.
A ver, no hace falta que nos aprendamos de memoria cada reacción, ¿vale? Pero sí que nos quedemos con los momentazos. Primero, la entrada del combustible, esa condensación inicial. Luego, los dos puntos donde se pierde carbono como CO2 y se genera NADH. También es importante el único sitio donde se crea un poquito de energía directa, ATP o GTP. Y por último, esas oxidaciones finales que recargan más taxis energéticos, el FADH2 y más NADH, y que dejan todo listo para la siguiente vuelta. Entonces, la conclusión, lo importante, es esto. Por cada molécula de acetil-CoA que entra en la rotonda, ¿qué sacamos? Pues 2 moléculas de desecho, que es el CO2, una pizca de energía directa en forma de GTP y lo más valioso de todo, 3 moléculas de NADH y una de FADH2. Quedaos con que estas dos últimas son como taxis de electrones, unos taxis cargadísimos de energía que ahora se van a ir a la tercera fase del metabolismo para producir ATP a mansalva. Claro, una ruta tan potente y tan central no puede estar funcionando a tope todo el rato, sin control. Sería un caos. Tiene que estar regulada, pero que muy finamente, para ajustarse a lo que la célula necesite en cada momento. Es como el tráfico en una autopista, necesita semáforos y controles. Pues en el metabolismo pasa igual. La regulación se centra en los puntos más importantes, en esas reacciones que, como hemos dicho, son irreversibles. En el ciclo de Krebs tenemos 2 de estos puntos de control clave que funcionan como semáforos, vaya. Son los que deciden si el tráfico tiene que ir más rápido o si toca frenar. Y aquí los tenemos. Son 2 enzimas con nombres un poco largos. Isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero fijaos en la lógica, que es muy sencilla. Cuando la célula va sobrada de energía, o sea, tiene mucho ATP y mucho NADH, estas mismas moléculas le dicen a las enzimas, para un poco. Y frenan el ciclo. Lógico, ¿no? Si los depósitos están llenos, ¿para qué quemar más? Y al revés, cuando falta energía, cuando hay mucho ADP, el ciclo se pone las pilas y acelera. El calcio, que es una señal de que la célula está activa, por ejemplo en un músculo, también le da caña. Es un sistema de control súper inteligente. A ver, acordaos de lo que dijimos antes, que el ciclo era ancibólico, que se le podían rogar piezas para fabricar otras cosas. Esto, claro, nos plantea un problema. Si vamos quitando intermediarios, ¿cómo evitamos que el ciclo se gripe y se pare? Esa es la pregunta clave. Si, por ejemplo, usamos el oxalacetato para fabricar otra cosa, pues cada vez habrá menos oxalacetato en la rotonda. Y si no hay suficiente, el acetil-CoA no puede entrar y todo el ciclo se para. Así que la célula necesita sí o sí un plan B para rellenar esos huecos. Y ese plan B, ese mecanismo, tiene un nombre: reacciones anapleróticas. La palabra viene del griego y significa literalmente rellenar. Son justo eso, unas reacciones extra cuya única misión es ir reponiendo las piezas del ciclo según se van gastando o robando. De todas estas reacciones, la más importante es la que vemos aquí, la que hace la enzima piruvato carboxilasa. Lo que hace es coger piruvato y convertirlo directamente en oxalacetato. Así rellena el hueco. Pero lo más ingenioso es cómo se regula. La enzima se activa cuando hay mucho acetil-CoA. O sea, si la célula ve que tiene un montón de combustible listo para entrar, pero no hay suficiente oxalacetato para que se una a él, el propio acetil-CoA le da la orden a la enzima para que fabrique más. Es genial, así se asegura de que la rotonda nunca se quede atascada. Y con esto llegamos a la idea final, a la conclusión. El ciclo de Krebs no es solo una rueda que da vueltas y ya está, es mucho más. Es un centro de operaciones dinámico, regulado al milímetro, que está todo el rato equilibrando la balanza. Por un lado, las necesidades de energía de la célula y por otro, sus necesidades de fabricar cosas nuevas. Entender cómo funciona este equilibrio es, en el fondo, entender uno de los pilares básicos de cómo funciona la vida misma.